Hola, ¿cómo están? Qué bueno que ya están conectados, qué bueno que ya nos están siguiendo en esta transmisión, las joyas del Evangelio. Mi nombre es Miguel, estoy aquí con Eleazar y ya estamos listos porque el día de hoy tenemos un temazo. Súper tema. No, claro que sí. Tenemos un temazo. Se trata de Jesús y el amor al prójimo. ¿Cuál es la postura de Jesús? ¿Qué dice Jesús acerca de amar a nuestro prójimo? ¿Sí? Y pues para empezar con esto vamos a orar, ¿sí? Padre, pues te damos muchas gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias por toda la gente que se está conectando, que se va a conectar en unos momentos más o que va a ver este mensaje los días siguientes. Quiero pedirte para que a todos nosotros nos hables, para que este tema hoy tú traigas una revelación nueva, algo nuevo, algo que no sabíamos, que no habíamos pensado acerca del amor al prójimo, y que eso venga a bendecirnos, que eso venga a llenar nuestro corazón de fuerzas, de voluntad también para ir y amar así como tú nos amas. Que para todos siempre recordemos, Señor, tu amor y tu perdón hacia nosotros. De esa manera hemos de poder hacerlo nosotros también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, pues conéctese, invite a más personas, comparte el video. Vamos a ver a la luz de la palabra qué joyas nos tiene preparadas el Señor para el día de hoy, ¿no? Es el día de ayer que estábamos platicando, Miguel y yo, de esto, pues no sé, se nos llenaba el corazón, ¿verdad? Cada rato, cada vez que el Señor nos enseñaba algo nuevo al ponernos de acuerdo. Eso vamos a hablarlo más al rato, pero es importante que usted se interese en esta parte de las joyas del Evangelio, en lo que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y quiero que empecemos, Miguel. Quiero que empecemos con algo muy padre que el Señor nos ha estado enseñando. Y es la parte, vamos a leerlo si quiere primero. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer del verso 30 en adelante. ¿Ok? Fíjese, vamos a entrar un poco en contexto. El Señor Jesús estaba platicando con un intérprete de la ley, dice la palabra. Ajá, este intérprete pues quería jugarle chueco, como decimos por ahí. Ajá, quería jugarle ahí chueco, quería tenderle una pequeña trampa al Señor, pero el Señor pues obviamente pues, es muy astuto, tiene mucho conocimiento de cómo manejar a las personas. Y entonces esta persona, este escriba, este intérprete de la ley, comienza a decirle: Señor, ¿cuál es o cómo yo puedo hacerle para ser salvo, ¿no? Y el Señor Jesús le dice, a partir del 10:30, respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Dejándole medio muerto, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un sacerdote descendió por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, y al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes, más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? Y responde el intérprete. Él dijo: el que usó misericordia con él. Y ojo con esto, porque esta es la joya. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
esta parte, fíjense que reflexionaba, el Señor me enseñaba la joya, por decirlo de alguna manera, me la mostraba y me decía, mira, la joya es esta. ¿Cuál? Que yo primero esto lo dije como un mandamiento. Ajá. Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento como el Señor lo dio como un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ajá. Y aquí le está diciendo al intérprete, ¿quién crees tú que haya tenido esa personalidad de prójimo? Pues la persona que fue y le ayudó, el samaritano. Ajá. Sí. Pero el Señor, obviamente, usando su inteligencia y sabiendo cuál es el propósito del Señor, pues lo que le dice, ok, entonces ya te diste cuenta qué es lo bueno, entonces ve y haz tú lo mismo. Ajá. Y bueno, en Levítico dice la palabra, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ajá. Esa es una orden que da el Señor porque después Él lo firma. Dice, yo el Señor. Fíjense el trato que tiene el Señor para con nosotros, ¿no? Cómo fundamenta toda esta parte, primero como un mandamiento, pero ojo, todo basado en el amor, todo fundamentado en el amor de Cristo. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Como el Señor, desde el principio, desde que dio los mandamientos, o este mandamiento en específico, pues Él todo lo fundó en amor. Porque Él sabía que eso nos iba a hacer bien a nosotros. Ajá. Él sabía que eso iba a ser algo fundamental en nuestra vida como cristianos, en cómo nos desarrollamos. De hecho, para que la iglesia naciera, la primera iglesia naciera en el libro de los Hechos, pues el fundamento realmente fue el amor al prójimo. Si ustedes se ponen a leer y a visualizar, Miguel, esta parte de cómo nació la iglesia, pues realmente la palabra es muy clara diciendo que todos compartían todo, que había una repartición de propiedades, que todos se ayudaban en sus necesidades. Exacto. Y si nos damos cuenta, el amor de la iglesia se fundamenta, el nacimiento de la iglesia se fundamentó en el amor al prójimo. Entonces, para que veamos cómo el Señor agarra esta parte del amor, porque Él es amor, obviamente, y fundamenta su iglesia, la hace nacer en el amor, ¿ok? Entonces vamos a tener ese concepto ahí, como desde el mandamiento el Señor nos bendice. Fíjate, ¿no? O sea, qué bueno es Dios en esa parte. Como desde que Él fundó, desde que fundó el mundo, todo fue en el amor. Ajá, en el amor. Sí, con un mandamiento. Ahorita vamos a ahondar un poquito en esa parte, ¿no? En la parte del mandamiento, pero cómo eso nos bendice a nosotros. Sí, es que Dios es sabio. Ajá. Exacto. Y te está dando en el Antiguo Testamento el mandamiento y Jesús viene como que a abrirte el panorama todavía más. Perfecto, ¿no? Claro. Viene a abrirte el panorama de qué significa eso, qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces viene y te pone una ilustración, y te dice, ve y tú y haz lo mismo, ¿no? Por supuesto. Ahora, hay que tomar en cuenta que el amor nosotros lo podemos definir de muchas maneras, ¿no? Hay gente que lo define como un sentimiento, hay gente que lo define, hay filosofías sobre el amor, pero realmente, ¿qué es el amor? O sea, vamos a aterrizar esta cuestión, ¿no? El amor, esto es algo que el Señor me mostraba, es un impulso constante que lleva a una persona a buscar el bien concreto de otra persona. Uh-huh. ¿A qué me refiero con el bien concreto? El bien concreto es aterrizar el amor, realmente llevarlo a una acción práctica. Sí. Porque a veces está bien, obviamente, manifestar el amor de muchas maneras, diciéndolo, expresándolo, sí, pero realmente lo tenemos que aterrizar en hechos concretos, en hechos palpables. El Señor nos deja muchos ejemplos en la Biblia de cómo nosotros podemos llegar a concretar esa base del amor, ¿ok? Y a mí me llamaba mucho la atención porque este intérprete de la ley, pues le decía al Señor, ¿cómo puedo identificar a mi prójimo, no? ¿Cómo puedo identificar a esta persona? Entonces, la definición de prójimo, pues es muy fácil, ¿no? Nos las han enseñado en la iglesia muchas veces. Es que es nuestro vecino, la persona que tenemos
a nuestro lado, la más próxima a nosotros, ese es nuestro prójimo. Y esa persona tendríamos que hacerle el bien. Pero ojo, también Gálatas, Pablo en este caso, pues nos da como también otro panorama, ¿no? Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, es decir, a nuestro prójimo, al que tengamos ahí sin importar quién sea, ¿ok? Pero ojo, en especial a los de la familia de la fe. Ahora, esto es muy especial porque vamos a poner un ejemplo. Ya cuando tendrás tus hijos lo entenderás, Miguel. Pero fíjate, tus papás lo entienden porque, y yo lo entiendo, hablando porque voy a poner un ejemplo de papás, tengo que hacerlo, ¿no? Ahorita que ando en esto del ser padre. Qué bueno. Pero, por ejemplo, a mí me da mucha alegría cuando mis hijos se aman entre sí. Mis hijos, Felipe y Sara, se aman entre sí. Me da mucha alegría verlos, que jueguen juntos, que se lleven bien, que crezcan juntos, que Felipe le enseña a Sara ciertas cosas, que Sara le enseña a Felipe ciertas cuestiones. Eso me encanta, me llena el corazón. Sí. Y por ejemplo, en el caso de tus papás, yo estoy seguro que también a ellos les encanta que tú te lleves bien con George, que tú le enseñes, que él te enseñe, que se junten, que se amen. Es diferente, no se siente lo mismo, y estoy seguro que en el corazón del Señor es lo mismo, que nosotros pues estemos queriendo amar a otras personas que tal vez no forman parte o que no son parte de esa familia de la fe. Está bien, el Señor no dice eso está mal, claro que no, pero simple y sencillamente al Señor le encanta, le llena el corazón que nosotros entre su familia, entre personas que Él ha adoptado, que somos sus hijos, nos amemos. Sí, claro. Sí. Llena el corazón de Cristo, ¿no? Sí, yo creo que es cierto. En una casa no se pueden estar peleando, ¿no? O sea, los papás, luego que nos estamos peleando, pues dicen, a ver, tranquilos, ¿no? Sienten muy feo, ¿no? En Sí. mi caso, a mí me pasa que yo siento feo que ellos se peleen, obviamente. Pero cuando se aman, el entorno cambia, Y estoy seguro que en el corazón del Señor pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hablando de esa parte. Y fíjense, vamos a tomar un ejemplo muy concreto que a nosotros nos gustó mucho, que es la parte de cómo el Señor nos enseña en la Biblia, de cómo podemos nosotros concretar el amor, cómo nosotros podemos aterrizar y amar a nuestro prójimo, ¿ok? Fíjate, dice una parte de la palabra en Deuteronomio, no lo busque, lo voy a leer, es Deuteronomio 22, del 1 al 4. Si encuentras deambulando por ahí el buey, la oveja o la cabra de tu vecino, no la abandones. Y no abandones tu responsabilidad. Ay, qué fuerte, ¿no? Sí, o sea, fuerte. Qué fuerte ahí que el Señor dice que es nuestra responsabilidad. Fíjate, devuelve el animal a su dueño, y si el dueño no vive cerca o no sabes quién es, llévalo a tu casa y quédate con él hasta que el dueño vaya a buscarlo. Después, cuando eso suceda, debes devolvérselo. Haz lo mismo si encuentras el burro, la ropa o cualquier otra cosa que tu vecino haya perdido. Y otra vez lo recalca, no abandones tu responsabilidad. Si en el camino ves caído al burro o al buey de tu vecino, no lo ignores. Ve y ayuda a tu vecino a ponerlo otra vez de pie. Y es que esto es muy importante, fíjense bien, porque en ese tiempo, hablando del entorno en el que está hablando este pasaje, pues por ejemplo estos animales, los bueyes, los asnos, todo este tipo de cuestiones, no nada más eran parte de un ganado como tal, ¿no? Eran herramientas de trabajo. Sí. Es decir, si a alguien se le perdía un animal de estos, pues estaba perdiendo una herramienta de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Estaba perdiendo algo importante para poder generar ingresos, de hecho, para poder ganar dinero. Entonces, aquí el Señor dice, no abandones tu responsabilidad. Y a mí me sorprendía cómo el Señor siempre nos dice que debemos amar a nuestros hermanos
de una manera en la cual nosotros cuidemos sus intereses. Cuidemos sus intereses y cuidemos sus propiedades aún en la parte física. Ajá. Sí. O sea, tú estás viendo, o sea, hablando, ahorita ya vamos a entrar a esta parte, tú estás viendo que algo está pasando ahí en una situación, que el carro se le quedó a una persona, a un hermano, y tú dices, es que si me paro, no llego al banco, me lo van a cerrar. ¿Qué haces, no? Sí, sí, ¿qué haces? Digo, son situaciones que dices, o sea, puedes decir, pues sí me quiero parar, pero es que voy muy rápido. Pero ojo, el Señor dice, no abandones tu responsabilidad. Oh. Y por ejemplo, ¿hasta dónde llega esa responsabilidad? ¿Hasta qué punto llegará? Porque, bueno, tú tienes tus cosas que hacer, yo tengo mis cosas que hacer, y en esto que estamos platicando, no siempre quizás puedes pararte en este ejemplo Claro. que dices, ¿no? ¿Hasta dónde Sí. llegará eso, Eliezer? Fíjense, el Señor es claro cuando nosotros, o más bien en la parte en la cual Él nos ayuda a visualizar las cosas que podemos cubrir, aún las necesidades que podemos cubrir al instante, ¿no? Yo creo que hay necesidades que sí se pueden suplir, si nosotros hacemos una acción concreta de amor al prójimo, ¿no? O sea, como en el caso del carro, si tú ves a una persona que está ahí, que su carro está tirado, que no se va a poder mover si alguien le ayuda, pues entonces yo creo que ahí estamos dentro de las posibilidades de ayudar. Otro caso concreto o diferente sería la parte, por ejemplo, de un enfermo, ¿no? Un enfermo en el cual no está en nuestra mano realmente que sea sano. ¿De quién está esa decisión? Pues en Dios, ¿no? Él es el único que debe decidir, pues esta persona va a sanar o esta persona va a seguir adelante con esta enfermedad. Entonces, a lo que me refiero es de que sí hay puntos en los cuales nosotros tendríamos que identificar hasta dónde nosotros podemos actuar llegando a una situación decente y en orden, donde no involucremos otras situaciones o que afecten a nuestra familia, que afecten seriamente nuestra economía, que afecten seriamente nuestro tiempo, obviamente, e identificar qué cosas no podríamos realizar, ¿no? Qué cosas sí realmente no se podrían realizar, no porque nos falte amor, exacto, sino realmente porque es algo que nosotros no podemos definir o que nosotros no podemos suplir. Entonces, pues ahí obviamente la oración nunca debe faltar. La oración siempre va por delante y esa es la parte, ¿no? Yo creo que sí deberíamos poner como un límite. Hablar de límites es difícil en la parte de amar al prójimo, porque en situaciones muy duras, en cuestiones muy difíciles, en situaciones complejas, en necesidades fuertes, pues realmente pues es difícil la parte de limitarse porque estás viendo el dolor de otra persona, ¿no? Y yo creo que el Señor ahí en esa parte sí nos dice, a ver, vamos a poner ciertos límites, vamos a pensar qué es lo que, hasta dónde nosotros podemos llegar a suplir alguna de estas necesidades, ¿no? Sí, yo creo que el ejemplo que leíste del buen samaritano nos da como que una luz acerca de eso. Claro. Sí, porque dice la Biblia que, bueno, todos los demás lo vieron, pero no hicieron nada. Claro. Este samaritano vio al que le habían robado, estaba ahí tirado en el camino, y dice que lo levantó, lo echó en su asno y lo llevó a un lugar donde lo pudieran cuidar, ¿sí? Y todo eso estaba dentro de las posibilidades del samaritano. De hecho, hasta pagó sí, 2 denarios. Tenía que irse, o sea, se supone que tenía que irse, ¿no? Exacto, entonces él pudo ayudarlo, él pudo subirlo a su burro, él pudo llevarlo al mesón, él pudo pagar para que lo siguieran atendiendo, pero lo que él no pudo hacer es quedarse. Él tenía sus ocupaciones, ¿sí? Él tenía que ir, no sé, a algún lado, a otro, estar con su familia, lo que sea. Y aquí vemos claramente las dos cosas de las que estamos hablando. Claro. Las necesidades que tú ves que sí puedes solucionar, que sí puedes proveer a quien lo está necesitando, y las que no. Claro. Y en las que no, bueno, pues se hace lo que más podamos, ¿sí?
Pero tú ya no dejaste ese mandamiento ahí al aire, Claro. ¿sí? No fuiste como el sacerdote o el levita que, pues bueno, se hicieron los que no vieron nada y se pasaron de largo, ¿no? Entonces, yo creo que la Biblia ahí nos muestra un límite, ¿no? Obviamente no somos Dios, Ujú. ajá, no somos Dios y no podemos ayudar en todo, pero sí en lo que está a nuestro alcance y lo podemos hacer. Y creo que algo también importante de ese pasaje y de Deuteronomio que decías Ujú. es la vista. Ajá, Ajá, claro. es la vista. Porque Dios te permite ver. Ajá, Dios yo creo que nos dio los ojos, aparte de para todo lo demás, para detectar necesidades. Claro. Ajá, y para poner en práctica este mandamiento, Por ¿sí? supuesto. Y obviamente ahí ya viene lo que decíamos, ¿no? Ves necesidades que no vas a poder suplir, pero puedes orar, lo que decías hace ratito, ¿no? Claro. Nunca va a faltar la oración cuando ya no puedes hacer más. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer todo, ¿no? Sí, Lo es, ¿no? y fíjate que, o sea, ahondando como un poquito más en esta parte, también Dios siempre nos da las formas de cómo ayudar a las personas. Nosotros no vamos a tener que dar algo que no tengamos, ¿estamos de acuerdo? Exacto. Nosotros no vamos a tener que dar algo que no tengamos o suplir una necesidad que realmente no podamos suplir. Entonces, es por eso que nosotros debemos ser afables a la voz de Dios. Nuestro oído debe ser bien entrenado para escuchar la voz de Dios. Ajá. En cómo nosotros tendríamos que ir y ayudar a suplir esas necesidades. Y eso es muy importante. Pero en lo que quiero que aterricemos esta parte, esta joya, pues es en que como el Señor amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cómo Él lo convierte en una bendición para nuestra vida, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas bendiciones que el Señor da en lo que Miguel nos va a compartir, que es algo precioso. Pero esa es la joya. El Señor da el mandamiento, ¿para qué? Para bendición. Ajá. Lo da obviamente primero para que lo obedezcamos, para que obedezcamos su palabra. Pero la parte que Él quiere que tengamos, pues es la bendición. Yo me quedo con eso. Y al final vamos a orar por esto, de cómo nosotros, obedeciendo ese mandamiento, vamos a tener bendición, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, al estar estudiando este tema, al estar estudiando estos pasajes en donde Dios nos habla acerca del amor al prójimo, yo me encontré con algo. Obviamente leí ese versículo, ese pasaje de Eleazar. Y me di cuenta de algo muy interesante. Uh-huh. Solamente viene en Lucas. Ah, claro. Ajá, solamente viene en Lucas y Lucas era el médico. Claro. Ajá, entonces, como que ahí podemos ver una de las visiones, Uh-huh. ajá, diferentes a los otros evangelios, pero cómo Lucas se preocupó mucho en eso, Sí. o cómo Dios le reveló a Lucas que era alguien que cuidaba. Un médico cuida. Claro. Un médico hace todo lo posible porque el otro esté bien, Uh-huh. ¿no? En cuestión de enfermedades. Y me gustó mucho eso, que que Jesús le reveló esto a Lucas. Ajá, ¿por qué? Y quién lo iba a quién lo iba a entender Sí, mejor, claro. lo iba a meter a sí mismo mejor. Sí, asimilarlo de una mejor manera. ¿Quién mejor que Lucas? Por supuesto. Porque Mateo pues era un cobrador de impuestos. Y bueno, los otros discípulos eran diferentes, pero se lo dijo a Lucas y eso me gustó mucho. Sí, pudo haber sido algo más, sí, dirigido obviamente para Lucas, que el Señor le reveló por la sensibilidad que él Exacto. tiene, ¿no? Con esa, los médicos nos entenderán perfectamente, los que son enfermeros, que sí ustedes tienen como cierta sensibilidad para ese tipo de cuestiones, ponen más atención en los detalles, En la necesidad del en otro. la necesidad del otro. Entonces sí, claro, definitivamente. Me gustó mucho eso, gustó mucho eso. Y bueno, también leyendo otra parte del Evangelio en Mateo, voy a leer Mateo 5, 23 al 25. 5, 23 dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto
entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y aquí tiene que ver con el prójimo, porque aquí claramente está diciendo, reconcíliate con tu hermano. Si tuviste ahí un roce con tu hermano, con tu prójimo, ve y haz las cosas que te estoy diciendo, ¿no? Y es que Jesús sabía que las relaciones entre los hermanos son difíciles. Por supuesto. ¿Sí? Jesús sabía eso. Él vino a experimentar incluso en carne propia. Sus hermanos dice ahí que no lo reconocían como Jesús, cosas así. Entonces Jesús claramente sabía esto, ahora sí de carne propia. Él sabe que las relaciones son complicadas con las personas. Él sabe que la gente de afuera, aún nosotros mismos como cristianos, mi familia en la carne, yo, tú, Eliezer, todos reaccionamos diferente. Sí. Y esto va a traer conflictos. Por supuesto. Y ahorita lo vemos estando en estos tiempos, ¿no? Está palpable. Un montón de conflictos que tenemos, ¿no? Claro. Y, ¿cómo se llama? En toda relación, entonces, Jesús sabía que iba a haber problemas. Y nosotros podemos ver que este mundo está, como lo decía Eliezer, lleno de caos y que difícilmente llega a acuerdos. Por supuesto. ¿Sí? El mundo nos dice, pues, pasa por todos los que tengas que pasar para cumplir tus sueños, para realizarte, etcétera. Y el evangelio, la opinión de Jesús es pónganse de acuerdo, ¿sí? Pónganse de acuerdo, ¿sí? Jesús opta por el acuerdo, y esto es una joya que creo que tenemos que resaltar del evangelio. Yo creo que el acuerdo es una joya que Jesús nos está mostrando, y muchas veces, bueno, dices acuerdo, pues es que en este mundo no hay acuerdos, con trabajos de repente y eso, todo el mundo buscando sus intereses, ¿no? En México, ay caray, eso ahorita está como que, vaya, con todos estos problemas sociales y luego de la pandemia, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Sí, y bueno, ¿por qué Jesús nos enfatiza esto? Porque yo creo que Jesús nos está diciendo aquí, miren, ustedes no pueden reaccionar por instintos, eso es para los animales. Sí, claro. Ellos, si tú me atacas, yo te ataco. Ese es el instinto, ¿no? Esa es la respuesta rápida. Si tengo hambre, como. Se acabó, y por sobre quien esté, se me ponga encima. Claro. Sí, y no, esa no es la postura que Jesús dice. Cuando hay un conflicto, tú tienes que buscar un acuerdo. Y un acuerdo es una decisión sobre algo que toman dos o más personas en común, ¿sí? Esto es una decisión y esto implica ceder, esto implica escuchar, esto implica quizás ponerte en el lugar del otro y que el otro se ponga en tu lugar, ¿sí? Y dice ahí la Biblia, en lo que acabamos de leer, que el acuerdo se debe buscar pronto para que no crezca el problema y para que se incurra a instancias mayores. Dice, no, ahí en el camino, ¿sí? Ahí arréglalo, ahí ponte de acuerdo, ahí tomen una decisión para que no vayan con el alguacil y con el juez y bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Y Jesús recomienda que las cosas se arreglen entre los involucrados. Dice, tu hermano está contigo mal, pues bueno, tráete a tu hermano, sí. Pónganse de acuerdo, para que no haya necesidad de ir a terceros, de ir a instancias, porque dime tú, Eliezer, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad, por ejemplo, de ir a un juicio? Claro. De ir con un abogado, con un juez. ¿Qué necesidad de tantas demandas, divorcios en este tiempo? ¿Qué necesidad de problemas con tu familia o con los de tu misma casa? Sí. ¿Habrá alguna necesidad? Pues claro que no. Yo creo que sí, realmente la falta de acuerdos como principio de problemas mayores, la falta de acuerdos es un gran problema. Es un gran problema en la parte familiar, lo vemos en muchas veces, y yo creo que todos ahí también en su casa han escuchado muchas veces de familias que están en problemas jurídicos, en problemas judiciales, ya problemas mayores. ¿Por qué? Por no ponerse de acuerdo. Realmente esa es la situación.
realmente una persona que está peleando algo es porque no se ha puesto de acuerdo con otra persona. Ajá. Y realmente ahí Jesús nos enseña, ¿no? Nos dice muy claramente, ponte de acuerdo. Sí, entonces el acuerdo creo yo que es una joya. Sí, Por es supuesto. algo muy valioso que Jesús nos está diciendo, mira, para que hagas eso de ve y haz tú lo mismo, ve y tú muéstrate cercano al otro, ve tú y ama al otro, pues ponte de acuerdo. Es como una acción muy, muy práctica, Por supuesto. ajá, que muy valiosa, como estamos viendo que son joyas, que pues podemos ir y hacer Por supuesto. para poner en práctica este mandamiento, ¿no? De hecho, el Señor dice, ¿no? Si dos se pusieren de acuerdo en mi nombre, Él va a hacer, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces Jesús nos está diciendo hoy, ponte de acuerdo, hermano que nos estás viendo, hermana, y jóvenes, ponte de acuerdo con tu esposa, varón, hermana, ponte de acuerdo con tu esposo, ¿sí? Joven, ponte de acuerdo con tus papás. Tenemos que ponernos de acuerdo. Esto no es una guerra, Por supuesto. ¿sí? Esto no debe ser en tu casa. Y Dios me habla mucho a nuestras casas. Ajá. En nuestra casa no puede haber una guerra. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? Amar al prójimo es ponerte de acuerdo con él. Claro. ¿Sí? Ahora, aquí alguien estará preguntando, bueno, ¿y qué pasa si el otro no más no? Por Si supuesto. yo quiero ponerme de acuerdo, yo quiero arreglar las cosas, pero el otro pues nada más no, ni para atrás, Ni ni para para atrás, ni adelante. para adelante, sí. Bueno, pues mira, dice la Biblia en Mateo 18:15, 18:15, no vamos obviamente a ahondar en esto, pero pues ¿qué pasa? Tú quieres llegar a un acuerdo porque hoy Dios te está hablando y nos está hablando y nos está diciendo, ponte de acuerdo, lo entendemos hoy y el otro no quiere. Bueno, dice el 18:15 de Mateo, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele tú estando solos, vayan, traten de arreglar las cosas, si te oyere, te has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, dice aquí, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si tampoco quiere escuchar a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Mira, no todos van a reaccionar de la misma manera. No todos te van a decir, sí, vamos a ponernos de acuerdo. A ver, ya. Claro. No todo mundo, ¿sí? Pero, ¿qué podemos hacer? Pues ir a alguna otra instancia. Dice aquí, ¿no? Bueno, pues pide un consejo. Bueno, pues por ahí agárrate a alguien, pues para que simplemente estén conscientes de las cosas. Pero de plano, si alguien no quiere ponerse de acuerdo contigo, pues dice ahí, pues tenle por gentil y publicano, ¿no? Claro. O sea, pues no quiso ya. Sí. Alguien que, pues no, aquí dice tenle por gentil y publicano, pues alguien que no conoce a Dios. Pero lo que Jesús quiere decir es, pues no quiso y ya. Y pues a fuerzas, como ya decíamos hace rato, ni los zapatos, ¿no? Yo creo que cuando son temas pues que no tienen tanta relevancia, Dios nos está diciendo, pues tú hiciste lo que pudiste, y la Biblia dice también que en cuanto tú puedas, debes de estar en paz con todos, pero muchas veces pues no se puede totalmente, ¿no? Sí, de hecho, en ciertas partes de la Biblia es muy enfático el Señor en decir, en cuanto se pueda, Sí. en cuanto haya la posibilidad, en cuanto haya la oportunidad, haz esto. Ajá. Se supone, y nosotros parafraseando la palabra, pues se supone que si no se puede, pues entonces no se debe hacer, ¿no? Sí, y ya si es una situación de verdad muy difícil, de verdad en la que están implícitas, no sé, bienes, relaciones, un nivel un poco más alto. La vida misma, ¿no? En un momento dado. Sí, claro. Yo creo que sí hay que pedir consejo Sí. a nuestras autoridades espirituales, ir con Dios y pedirle un consejo específico acerca de eso. Claro. Pero yo creo que pues cuando alguien no quiere y son cosas que tú puedes sobrepasar, tú vas y oras con Dios y pues bueno, tienes que continuar, ¿no? Claro. Pero el punto no es ese, el punto es que tú y yo tenemos que buscar acuerdos, y quiero también hablar del poder que hay en el acuerdo, porque ahí mismo en Mateo 18:18 dice así: de cierto les digo, y ya lo decía Eleazar ahorita, de cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado
todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay poder cuando 2 se ponen de acuerdo. Exacto. Sí, la Biblia dice también que en Deuteronomio dice una cita que uno puede atacar a 1000 personas, pero después dice que 2 personas pueden atacar a 10,000. Sí. Las matemáticas normales te dicen que 2,000 Claro. por 2 personas. O sea, ¿qué quiere decir Dios aquí con esto? Que cuando 2 personas se ponen de acuerdo para algo, muchas cosas empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque el poder en sí, el acuerdo en sí lleva poder. Sí. ¿Sí? La Eclesiastés también dice que 2 son mejor que 1, ¿no? Sí. Y fíjate que sobre todo ver la parte de cómo se mueve el sentimiento del Señor, ¿no? Cuando nos ponemos de acuerdo. O sea, cómo Él dice, si tú te pones de acuerdo con alguien, pues yo puedo proceder de esta manera. Exacto. O sea, Exacto. sí, realmente yo lo asemejo como cuando el pueblo de Dios iba a ser destruido y Moisés intercede y le dice, no, y el Señor cambia su decisión, ¿no? O sea, ese poder que podemos llegar a tener en el acuerdo, obviamente en base a esta parte, a este concepto bíblico, pues es poderosísimo. O sea, chequemos cómo el acuerdo es una joya invaluable. Sí, Dios bendice el acuerdo. Claro. Sí. Obviamente que está dentro de su voluntad, ¿no? No va a bendecir acuerdos que no. Pero esto es lo que queremos puntualizar, el poder del acuerdo. Y un ejemplo muy poderoso es el del matrimonio. Tú que estás casado, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer una casa? ¿Cuánto cuesta pagarla? ¿Cuánto cuesta criar, mantener a niños en una familia? ¿Cuánto cuesta eso? Yo creo que cuesta mucho, sí, ¿no? Mucho. Pero esos 2, que se llaman esposo y esposa, se han unido, se han puesto de acuerdo y pues bueno, el resto es historia. Ajá, el resto es las familias que nos han formado a nosotros, Claro. Las familias que están ahí en su casa, hermano, hermana, viéndonos, volteen a ver a su alrededor y su misma casa da testimonio del poder de un acuerdo. Por supuesto. ¿Sí? El acuerdo matrimonial es algo impactante porque realmente es algo exponencial. Sí. Las fuerzas de una sola persona comparado con las fuerzas de dos personas poniéndose de acuerdo hacen frente a cualquier problema, a cualquier situación que tú me digas que pueda tornarse en su contra, ¿no? Y aparte, dice la Biblia, cordón de 3 dobleces, y si le metes a Dios en tu acuerdo, sí, ya están las 2 partes, pero pones todo en las manos de Dios, dice cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, así dice la Biblia, claro. ¿No? Otro ejemplo grande del acuerdo es Noé. Noé en el arca estuvo como un montón de meses encerrado, así como nosotros, a nosotros en esta cuarentena, y debió de ponerse de acuerdo con su familia para sobrevivir. Qué mal hubiera sido que Dios lo salvó del diluvio y adentro del arca hubiera habido una masacre porque no se pudieron poner de acuerdo. Sí, imagínate peleándose a medio diluvio, pues no, obviamente. Oye, ¿y cómo se puso de acuerdo con los animales? No sé. ¿Cómo lo subió al barco? O sea, no, eso sí no sé, fue pero... un acuerdo tremendo, ¿eh? Sí, fue uno grande. Sí. Pero el punto es que él se puso de acuerdo con su familia. De otra manera, no hubieran sobrevivido ahí encerrados tanto tiempo. Y saben que en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, muchas casas están explotando. Sí. Muchas casas y situaciones están saliendo a la luz y las casas se están desmoronando porque no hay acuerdo. Sí. ¿No? Entonces, qué bueno que el Señor en esta cuarentena y lo que falte, esperemos que ya no sea mucho, pero nos recuerde esta joya. Qué bueno que el Señor nos recuerde esta joya, porque una casa con acuerdos es una casa bendecida. Claro, aproveche, hermano, para llegar a acuerdos en este tiempo que falta de cuarentena. Sí, ha costado trabajo tremendo, Digo, yo lo digo en forma personal y ayer platicando conmigo también le ha costado mucho trabajo, pero
llegar a acuerdos, hermano, me parece que sería muy, muy padre trabajarlo en este tiempo en específico que estamos viviendo, nos va a bendecir mucho. Sí, y es que los primeros prójimos que tú te encuentras, Claro. pues son los de tu casa. Es tu familia. Sí. Entonces, los esposos deben de buscar acuerdos, los jóvenes debemos buscar acuerdos con nuestros papás, ¿sí? Dios va a bendecir tu relación, joven, que nos estás viendo, si tú buscas acuerdos con tus padres o con tus hermanos, ¿no? Sí. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas pandemias, manifestaciones en esta semana? Porque el mundo odia ponerse de acuerdo, Sí. o porque simplemente no puede, Ujú. porque inunda el egoísmo, Ah. porque inunda el yo, ¿sí? Y eso inunda también el no querer ceder. Sí, Ajá, el que yo tengo que ganar. a fuerza. A fuerzas, ¿sí? No me importa si tú ganes o pierdas o te quedes igual. Yo tengo que ganar. Nosotros, hermanos, nosotros somos pacificadores y también estamos llamados a hacerlo en la Biblia, nos dice Jesús. Somos llamados a ser pacificadores cuando hacemos acuerdos. Claro. ¿Sí? Entonces ahí está lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy acerca de los acuerdos. Y bueno, quiero tocar otro punto que nos va a dar un poquito más de luz acerca de esto de lo que dice Dios y lo que dice el mundo, porque las cosas que dice el mundo son totalmente diferentes a lo que nos dice el reino de Dios, a lo que nos dice la palabra, ¿no? Por ejemplo, en este tema, ve y sé prójimo. Prójimo también quiere decir sé compañero, sé cercano al otro. ¿Y saben cuál es el pensamiento del mundo? ¿Yo por qué? Sí, claro. Yo porque siempre tengo que dar, ¿no? Sí. ¿Yo por qué? Sí. Ajá. ¿Yo por qué? Que me ayuden a mí. Ujú. ¿Yo por qué tengo que pagar mis impuestos? ¿Yo por qué que el gobierno me dé a mí? ¿Yo Sí. por qué tengo que ir y amar al otro? ¿Yo por qué tengo que ir y darle la otra túnica? Por ejemplo, como Sí, decía claro. Jesús, ¿no? Darle, ayudarle de más y cosas así. Ese es el pensamiento del mundo. Y yo creo que siempre que viene esa vocecita a nuestra mente, el yo por qué, yo creo que tenemos una grandísima oportunidad de amar al prójimo, no haciéndole caso a esa pregunta. Claro, ¿Sí? porque eso es egoísmo. O sea, ¿estás de acuerdo que en cuanto nosotros decidimos no hacer o no actuar conforme al reino de Dios, que ahorita Miguel lo va a explicar muy bien, pues estamos contraponiéndonos, ¿no? Estamos chocando y eso es peligrosísimo, el egoísmo. Sí, exacto. Nosotros tenemos que renunciar a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, y es que Jesús dice, ve y hazlo, Sí. ve y sé prójimo, ¿no? Y yo estoy seguro que nos sentiremos mejor, ¿sí? Porque cuando dices, bueno, ¿y por qué yo? Ajá. ¿Y yo por qué tengo que ir a hacer eso? Sí. Y ya vas, si no lo haces, pues uno se siente mal. El Espíritu Santo nos va a contristar ahí, nos va a hacer sentir así como, es que debiste hacer eso, Sí. ¿no? Y ve y hazlo y te sentirás mejor. Entonces, cada vez que esa preguntita, ¿yo por qué? venga a tu mente, velo como una excelente oportunidad de poner en práctica el amor al prójimo, ¿no? ¿Cómo podemos amar en un mundo? Porque ya lo decíamos, el reino de Dios dice, ve tú y sé prójimo, pero el mundo dice, pues pasa por sobre quien puedas y tú logra tus cosas y los demás no importan. Ajá. Mucha filosofía de ahorita es, tú te tienes que sentir bien. Ajá. Haz todo para que tú te sientas en paz, para que tú prosperes, un montón de cosas enfocadas en el yo. Y lo que Dios dice en toda la Biblia y lo que Jesús en los evangelios nos viene a mostrar es cómo hay esa diferencia total entre los principios del reino, entre las joyas como esto que estamos hablando, y lo que se valora en el mundo como algo, como una joya, ¿no? Como el egoísmo disfrazado de tienes que sentirte mejor. Disfrazado y también de cosas, pretextos, ¿no? de pretextos todo, también, ¿no? porque fíjate, o sea, en el ejemplo que veíamos al principio,
pues si te das cuenta, el levita y el sacerdote pasaron. Y pudieron haber puesto muchos pretextos y tal vez válidos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero al final, pues no dejan de ser eso, pretextos. Ajá, no deja de ser egoísmo. Uno o nosotros entendemos que sí, obviamente va a haber cuestiones en las cuales pues definitivamente no podremos intervenir, pero yo creo que siempre tenemos la oportunidad de cambiar eso, de cambiar el egoísmo por amor al prójimo. Siempre tenemos la oportunidad. Y ejemplos pues hay muchísimos, ¿no? Sí, y regreso a la pregunta, ¿cómo podemos amar en un mundo en donde el amor ya se enfrió o donde dice la Biblia que se está enfriando, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos amar? Yo creo, no sé ahorita lo que tú pienses, Eleazar, pero yo creo que podemos amar yendo a la fuente de amor, ¿sí? Yendo a Dios, porque ayer platicábamos de cosas que antes no veíamos, no sé si te acuerdas. Claro. Antes no veíamos ciertas necesidades, ciertas cosas que están a nuestro alrededor, pues porque no teníamos esta noción y porque no estaba el amor de Dios en nuestros corazones. Claro. Pero cuando conoces a Dios, cuando te acercas constantemente a Él, que es amor y es la fuente de amor, bueno, tú te vas impregnando de eso. Claro. Entonces, ¿cómo el mundo puede conocer el amor de Dios? Pues a través de ti, a través de mí. Yo creo que así el mundo puede conocer el amor de Dios, porque el amor del mundo ya se enfrió. Sí, esto está ya hecho un desastre, este mundo, y se puede poner peor. Pero yo creo que nosotros somos esos embajadores, del reino de los cielos, que estamos aquí en este mundo para mostrar que hay un amor más grande, que está Dios, que está su amor en la cruz, por el cual nosotros también podemos amar, ¿no? Claro. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podemos amar en un mundo donde el amor se está enfriando? Fíjense, yo lo pienso de esta manera, ¿eh? Y el Señor también el día de ayer nos revelaba cómo en una parte, en un pasaje en Génesis, cuando Caín mata a su hermano, el Señor le hace una pregunta y lo que a mí me sorprende es la respuesta de Caín, ¿no? Y lo quiero leer rápidamente, solo así para tocarlo, y que quede como más claro. Pero dice ahí en Génesis, permítanme, aquí está, Génesis 4:9. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Yo noto al Señor con cierto desesperación también, ¿no? Porque, ¿qué hiciste? Sí. Y le dice Caín, no lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y fíjate, ¿no? O sea, realmente ahí el Señor, la respuesta que yo me imagino al Señor diciéndole, pues sí, eres un guardián, debes ser un guardián de los intereses de tu hermano, debe ser esta parte. Entonces, ¿cómo yo muestro ese amor en estos tiempos? Pues interesándome, siendo un guardián. Uh-huh. Realmente tiene sus límites, ya lo platicamos, pero sí, siendo un guardián de mis hermanos, siendo un guardián de las personas que amo, de mi familia, de las personas, de mis prójimos que están cerca de mí. Yo creo que es una gran parte o sería un gran ejemplo o una gran acción el realmente portarnos como guardianes, ¿no? Okay. Y dejar este egoísmo atrás. O sea, él le está preguntando, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Digo, o sea, el Señor es muy sabio y él supo cómo actuar, pero sí, definitivamente yo ahí me lo imagino diciendo, pues sí eres un guardián. O sea, él nos lo dice, ¿no? Que somos esas, debemos ser esas personas que velemos por los intereses de las personas. Sí, y yo creo que aquí lo que decía hace ratito, Dios nos dio ojos, ¿sí? Aparte de para hacer todo lo que tenemos que hacer con los ojos, para dejar de ser un poquito egoístas, dejar el egoísmo y ver
ver la necesidad de alguien más. Claro, ¿no? ver el panorama, cómo está la situación. No sé, ahorita, pues un hermano tiene problemas financieros. Si tú sabes de número, ayúdalo. Ajá, no, un hermano tiene problemas en su familia. Pues tú que has pasado tal vez por esos problemas y el Señor te ha librado de esa batalla, pues ¿dónde está el consejo, no? Vaya, creo que debemos ser accionar las herramientas que el Señor ya nos dio. El Señor ya nos dio herramientas para poder mostrar amor a nuestros prójimos, ¿no? Sí, y nuestro último punto es ¿qué tan importante es este mandamiento? ¿Sí? ¿Qué tan importante es que el Señor dice sé prójimo de los demás, ama a tu prójimo? Y estábamos reflexionando en que la Biblia dice, y Jesús también dice, que los dos grandes mandamientos, o para cumplir toda la ley, o para resumir, toda la ley, todo se va a dos mandamientos. Y el primero es ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu alma, tu corazón. Bueno, pues eso es una relación vertical, ¿sí? Claro. Eso es fundamental. Pero Dios y Jesucristo dice, y el segundo es muy importante también. Sí. Dice que el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús no puso, imagínense que haya puesto, bueno, pues para resumir toda la ley, para que tú cumplas toda la ley, ama a Dios por sobre todas las cosas, obviamente, y no matarás. No, pues muy fácil, ¿no? Sí, pues entonces no matas a nadie, ¿sí? Y amas a Dios y ya. Aunque puedes estar peleado con todo el mundo. Exacto, porque ¿no? ayer platicábamos y desgraciadamente muchas veces hay personas, sabemos cristianos, que sí bien entregados a Dios, pero tiene problemas con todo el mundo. Con todo el mundo. ¿Sí? Tiene problemas en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, no, con todo el mundo. Entonces eso no es congruente, ¿no? O sea, no estás, si en nuestro afán, y obviamente que queremos hacer buenas acciones, queremos cumplir la ley de Dios, pues no lo estamos haciendo. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí viene entregado a Dios y todo, chillas en la alabanza y todo eso, pero nuestra relación horizontal con nuestros semejantes, con nuestros prójimos, no está correcta. Sí. Y bueno, entonces decíamos, la otra mitad para cumplir la ley es amar a tu prójimo. Sí. Entonces, a Dios le importa mucho que estemos bien con el prójimo. Sí, de hecho, es que también, y hay que ser bien sinceros, y el Señor cuando nos pone en nuestro lugar y dice, esto estás haciendo mal, Él lo dice con todas sus letras. Ajá. En esta parte puede ser que nosotros lo estemos viendo como un complemento, como algo extra. Ajá, porque el Señor dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ajá. Y después tal vez podemos pensar que esa manera de complemento lo que dice, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no. No es complemento. No es un complemento. No, es la otra mitad. Exacto. Ajá, porque si hacemos matemáticas, aquí son 2 mandamientos para cumplir toda la ley, ¿sí? Y si tienes uno, pues tienes la mitad. Claro. ¿Sí? Si tienes el otro, pues ya tienes lo completo, ya estás cumpliendo toda la ley. Entonces esto no es como opcional, esto no es un complemento y a ver si quieres lo haces, no. Sí, no. Es algo a lo que Jesús le está poniendo mucho interés. Sí, no son puntos extras para los que están en la escuela, por ejemplo, no, es parte de la escala. O sea, exacto, es algo que definitivamente va a hacer que esta parte que decíamos de las relaciones, de la relación con Dios y de la relación con nuestro prójimo, pues en ese punto de encuentro es lo bueno, vaya, es la parte, es un todo, es un exacto, todo, es el ¿no? todo. Y bueno, muchas veces no podemos cumplir la ley porque a lo mejor estamos bien con Dios o a lo mejor tampoco, pero a lo que nos queremos referir hoy es que no estamos bien con los demás. Sí. Sí, entonces eso nos está estorbando. Aún la Biblia dice de los esposos, ¿no? Que el esposo cuando está mal con su esposa, pues su oración tiene estorbo. Tiene estorbo, ¿no? sí. Entonces ahí claramente vemos cómo nuestra relación horizontal
tiene que estar bien, o en la medida de lo posible estar bien, porque si no, no nos podremos, hay estorbo para que nos relacionemos verticalmente con Dios. Entonces, pues tenemos que cuidar nuestra relación horizontal con el prójimo, pues para no, pues no obstaculizar nuestra relación con Dios, porque pues obviamente te peleaste con alguien y pues te sientes mal, Sí. ¿no? Te sientes mal y no puedes orar y sientes que tu oración no pasa del techo y cosas así. Pues es que es obvio, es que son los dos mandamientos y te decía al principio, las relaciones Jesús mismo sabía que iban a ser difíciles. Sí. Las relaciones con los demás humanos son difíciles, son complejas, pero tenemos que hacer un poquito más Sí. para estar bien. Tenemos que llegar a acuerdos, ¿sí? Esta joya hoy se nos tiene que ir en el corazón y hacer cosas, ceder, hablábamos Sí. de ceder, hablábamos de quitarnos el egoísmo, de ver las necesidades de los demás. Tenemos que hacer esto, que creo que es práctico, Sí. para poner este mandamiento en práctica. Sí, de ¿no? ponernos en sintonía, ¿no? En sintonía con lo que Dios requiere, en la forma en cómo Él se mueve. Ahorita lo ejemplificó muy bien Miguel en la parte donde pues se contrapone la parte del actuar, del mover del reino de Dios conforme a lo que nuestra carne desea hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos eso, hermanos, realmente vamos a estar en una sintonía con el espíritu, ¿no? En una sintonía con la parte espiritual y eso es muy, muy importante. Y todos los días tenemos una gran oportunidad de amar al prójimo, ¿no? Claro. Entonces vamos a orar. No sé si quieres resumir tu joya Claro. para orar, ¿sí? ¿Nos puedes guiar en una oración? Sí, con eso? miren hermanos, vamos a orar. Primero dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio un mandamiento y a partir de ese mandamiento Él nos ha bendecido. Ajá. Él nos ha llenado de bendición, nos ha llenado de cosas buenas, de consejos buenos, de cómo amar a nuestro prójimo. Y eso nos bendice. Vamos a darle gracias a Dios por esa joya. Ajá. Porque sí, nació como un mandamiento, pero fundamentado en el amor de Dios, fundamentado en el corazón del Señor para que su familia nos amemos, ¿no? Y vamos a orar en ese sentido, por esa joya, por el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, te queremos agradecer porque hoy en esta noche tú nos has hecho profundizar más, Señor, en el amor al prójimo. Si bien es cierto, nació como un mandamiento tuyo, Dios, también sabemos que ese mandamiento se fundamentó en tu corazón, en amarnos a nosotros primero. Tu palabra dice, Señor, que tú nos amaste primero y te queremos agradecer por eso, Señor, porque tú nos has dado un mandamiento que después se convierte en una bendición. A veces no lo sabemos asimilar en nuestra vida, Dios, a veces no lo sabemos manejar o no sabemos cómo usar esa joya, Dios, pero te queremos pedir en esta noche que tú nos ayudes. Aquí está nuestro corazón y pon tu mano en tu corazón, hermano. Señor, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra mente y sabemos que tú puedes hacer algo nuevo en nosotros, Señor. Si bien no hemos amado a nuestro prójimo, Señor, si bien no hemos hecho tal vez bien las cosas, hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón, pero también pidiéndote ayuda, Señor. Ayúdanos a mostrarnos como hijos tuyos, ayúdanos a mostrarnos como esos coherederos de tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, para mostrarnos como hijos fieles a ti, que podamos esta joya, Señor, mostrarla a más personas, que esta joya podamos que brote de nosotros, Señor, y que podamos amar a mucha gente. Tal vez nuestro carácter, Padre, no nos ayuda. En mi caso, mi carácter, mi forma de ser, mi forma de manejarme con los demás, Señor, cambia eso en mí, Señor, porque tú sabes que es algo que no me deja tal vez acercarme a más personas, hablarles de ti, tener amor por ellos, Dios. Ayúdame, Señor, que cuando yo vea alguna necesidad de mis hermanos en tu casa, que pueda suplirla hasta donde pueda llegar mi capacidad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, vamos a orar por acuerdos, porque seamos gente que es pacificadora, que trae acuerdos a la vida de su familia, de su alrededor. Claro. ¿sí?
Dios, a todos creo que nos has hablado el día de hoy y yo solo quiero pedirte que nos ayudes a el día de hoy darnos cuenta de esta joya que es el acuerdo. Tú estás a favor de ellos, Dios. Y tú sabes que nuestra relación con el prójimo iba a ser difícil, pero tú dijiste pónganse de acuerdo y eso va a solucionar. Y eso implica ceder, eso implica dejar nuestro ego, dejar en nuestro orgullo. Y yo te pido que nos ayudes a hacer eso, porque de verdad es difícil y porque nos vamos a encontrar con situaciones realmente complejas en las que uno tiene que ceder si uno quiere llegar a un acuerdo. Y yo te pido pues que nos ayudes, yo te pido que nos acordemos de esto, que cada vez que digamos por qué yo tengo que ir y hacer esto, pues en vez de renegar con esa pregunta, vayamos y amemos y veamos que fue una excelente oportunidad para poner en práctica el amor al prójimo. Padre, que nuestros ojos se abran a las necesidades de los demás, en el nombre de Jesús, y pues que entendamos siempre que es un todo, el amarte a ti y el amar al prójimo, eso tú lo demandas y tú tienes mucha atención en ello, para que busquemos siempre en la medida de lo posible estar bien con las demás personas. Señor, yo sé que muchas veces es difícil, pero tú quieres que amemos en un mundo roto, en un mundo sin amor, y quieres que con este amor tuyo vayamos y lo demos a los demás para que te conozcan. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo. Claro. Sí, porque nos permitió comentar, meditar en la palabra y bueno, pues que estas joyas no se pierdan, ¿no? Por supuesto. Esto es algo valioso y esto se tiene que atesorar, esto se tiene que guardar. Claro. Y compartir. Compartir, desde luego, y pues ponerse en práctica, ¿no? Por supuesto, es muy importante. Usted ahí tiene las herramientas, tiene 3 sesiones anteriores de las joyas del Evangelio, estúdielas, vuélvalas a ver, chéquelo, que todo esto vuelva a edificar su vida. Tenemos una sesión más. Tenemos una sesión más de joyas del Evangelio, entonces esté al pendiente el próximo viernes, mismo horario, 8 de la noche. Por favor, conéctese, comparta el video. Y tenemos un anuncio, ¿no, Miguel? De los niños. De los niños. La escuelita dominical a distancia va a comenzar, entonces ya por ahí está el video también en Facebook para que manden por favor sus números de teléfono a sus grupos correspondientes para que pues sus niños puedan tomar sus clases. Sí, cheque el video porque les va a llegar un formulario y hay que llenarlo. Es muy importante que usted lo llene para que tengan los datos de su niño y puedan hacer esa inscripción. Es algo muy muy padre y ojalá y que puedan los niños conectarse con sus clases. Empiezan el lunes sí. 5 de octubre, ¿ok? Bueno, pues sin más que agregar, hermanos, les agradecemos mucho que se hayan conectado esta noche. Que Dios los bendiga. Saludos a todos allá en su casa. Nos vemos el domingo. El domingo, 10 de la mañana.